representante de la Federación Rusa. Спасибо, господин председатель. Благодарим генерального секретаря Антонио Гутерреша. Gracias, señor presidente. Deseamos agradecer al secretario general en la evaluación franca que ha hecho de la situación en el conflicto israelo-palestino. Observamos su decisión absolutamente correcta, dadas las circunstancias actuales, de señalar la atención del Consejo a la cuestión del artículo 99 de la Carta. Junto con los colegas de la República Popular de China y los Emiratos Árabes Unidos, con las mismas consideraciones que le han llevado al secretario general, pedimos a la presidencia de Ecuador que convocara esta reunión de emergencia en relación con la reanudación de las operaciones militares en la Franja de Gaza y en otros lugares ocupados palestinos y en las regiones en frontera con Libia y Siria. Es importantísimo indicar que tanto el secretario general, la gran mayoría de los Estados miembros están unidos en un deseo de adoptar las medidas necesarias para poner fin al sufrimiento y muerte de civiles en este conflicto israelo-palestino. Distinguidos colegas, no será exagerado decir que nos encontramos ante un momento de la verdad. Durante 2 meses se nos ha dicho que lo más importante, lo más acuciante, lo más urgente que tiene que hacer este Consejo es pedir unas pausas humanitarias. Se nos dijo que esto, a diferencia de un alto el fuego, no se puede lograr ni es un objetivo realista. En cuanto a las cuestiones planteadas sobre cómo se aplicaría esa llamada, la respuesta fue que los organismos humanitarios en el terreno se ocuparían de ello. Bueno, ha llegado el momento de reflexionar. La pausa humanitaria sí que ocurrió, sin embargo, esta pausa humanitaria no tuvo nada que ver con la resolución 2712 del Consejo de Seguridad. Esta pausa y la liberación de varias docenas de rehenes palestinos e israelíes fue el resultado de un acuerdo entre mediadores regionales y Hamas e Israel, cuyo cumplimiento, lógicamente, no había sido supervisado por nadie, ni tampoco esta pausa humanitaria tuvo significado político y, por lo tanto, las partes pudieron tener un respiro, lograron sus objetivos tácticos y después Israel, con el apoyo de Estados Unidos, pasó a una fase aún más violenta de su operación. De esta operación terrestre en Gaza, deseo citar distintos pasajes de la carta del secretario general. Los civiles enfrentan un grave peligro. Los hospitales se han convertido en campos de batalla. No hay una verdadera protección de civiles. No hay lugar seguro en Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes son constantes y espero un colapso del orden público, lo que imposibilitaría la entrega de ayuda humanitaria aún de manera limitada. Fin de cita, distinguidos colegas. Estos son los verdaderos resultados de la resolución 2712, fruto de largos debates en el Consejo que lamentablemente nos recuerda que esto fue un ejercicio fútil. Hoy, Antonio Guterres hizo balance de la situación. Las agencias humanitarias ya no pueden ayudar a las personas en Gaza. Lamentamos profundamente que el Consejo de Seguridad, que tiene un instrumento único y poderoso en virtud del artículo 7 de la Carta, no haya tomado ninguna decisión clara y vinculante que exija y llame a las partes a poner coto a la violencia, bajo presión de los Estados Unidos, que han amenazado con bloquear cualquier producto del Consejo. Al imperativo absoluto de un alto al fuego se impuso un llamado que no garantiza nada, lo que va bien dentro de la lógica israelí, que quieren simplemente continuar el conflicto en el enclave, lo que es un paso hacia detrás si se compara con lo que se pidió en la resolución del 27 de octubre que se aprobó en la Asamblea General. Hoy el Consejo tiene la posibilidad de poner fin a esta situación anormal y responder a las expectativas de la comunidad internacional. Para ello se debe adoptar el proyecto de resolución de los Emiratos Árabes Unidos y esperamos que nuestros colegas busquen la valentía y la fuerza de hacerlo. Presidente, 2 meses de conflicto en Gaza han ocasionado un sufrimiento inefable para la población gazatí. 10.000 niños palestinos han muerto en 2 meses. Recibimos mucha información todos los días en
en cuanto a la destrucción generalizada de escuelas, hospitales y campamentos de refugiados, incluso escuelas de las Naciones Unidas en donde había personal humanitario. La magnitud de esta destrucción es prueba del recurso a la fuerza a ciegas y observamos asimismo que instalaciones protegidas por el DIH han sido destruidas. Los crímenes de guerra se multiplican en Gaza. Recientemente Israel anunció su plan de inundar con agua del mar los túneles en Gaza. Ya tienen un sistema de bombas y canales para inyectar el agua del mar a las instalaciones subterráneas de Gaza. Israel está hablando con Estados Unidos de la posibilidad práctica de inundar a Gaza. Tendrán suficiente agua y lo permitiría la topografía de los túneles. Si esto se hiciera, sería un crimen de guerra flagrante. Este paso mataría sin misericordia. Incluso no tienen en cuenta el hecho de que podría haber civiles en estos túneles. Pero ¿a dónde van a ir? Teniendo en cuenta los bombardeos a ciegas de gas y los ataques premeditados contra hospitales, escuelas e instalaciones de las Naciones Unidas. Como se ha dicho hoy, no hay lugar seguro en Gaza. En este enclave pequeño, pero con una alta población, densidad poblacional. El sur, que antes era objeto de ataques aéreos, se ha convertido en teatro de hostilidades activas. Los medios occidentales sesgados hablan de una decisión genial de parte del ejército israelí y no se preguntan cuáles podrían ser las consecuencias de esta inyección de miles de metros cúbicos de agua salada en los túneles. El objetivo es, claro, destruir el sector agrícola, puesto que esta agua de mar va a contaminar los acuíferos. Señor presidente, cabe mencionar que desde que empezó la escalada, Israel obstaculiza la entrada de agua potable a Gaza. La mayoría de las tuberías han sido bloqueadas o destruidas. Todas las agencias humanitarias lo dicen. No basta para satisfacer las necesidades humanitarias en Gaza. Los problemas creados por el bloqueo hídrico y la contaminación de los acuíferos subterráneos, vemos que se podría producir un impacto terrible. En virtud del cuarto convenio de Ginebra, la potencia ocupante tiene la obligación de brindar bienes de primera necesidad a los civiles. Deseo recordar que las consecuencias de la contaminación de los acuíferos subterráneos, la única fuente de agua potable en Gaza, duraría no años, sino siglos. Esto en paralelo a los bombardeos constantes y los ataques deliberados contra las instalaciones civiles cuyo objetivo es sembrar el pánico entre los civiles. Vemos una estrategia sistémica para desplazar por la fuerza a los palestinos. La lógica inhumana es clara: imposibilitar la vida en Gaza y darle una sola opción a la población civil: salir de su patria o morirse. Esta estrategia inhumana depende de los crímenes de guerra. Todas las disposiciones de los artículos 51 y 52 del primer protocolo facultativo de los convenios de Ginebra han sido quebrantados. Estas disposiciones prohíben los ataques contra la población y las instalaciones civiles, prohíben el empleo, la amenaza de violencia con el objetivo de sembrar el terror entre la población civil y prohíben también los ataques indiscriminados. Nadie quisiera que el Consejo se quedara pasivo cuando somos testigos de crímenes de guerra en masa con armas occidentales suministradas principalmente por Estados Unidos y el Reino Unido y con apoyo político total. Presidente, deseo subrayarlo, el hecho de que Israel y sus aliados invoquen lo cometido por Hamas el 7 de octubre, que condenamos, no justifican los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que se han cometido de manera sistemática en la Franja de Gaza. El irrespeto del DIH por parte de uno de los bandos beligerantes no absuelve a la otra parte de sus obligaciones. Además, el artículo 51 del primer protocolo adicional de los convenios de Ginebra prohíbe de manera explícita los ataques contra la población civil o contra individuos como represalia. Distinguidos colegas,
No podemos esperar que los países occidentales y las instancias que ellos controlan, como la CPI, hagan el análisis necesario de la situación. La CPI jamás se ha pronunciado en contra de sus amos y aliados, puesto que es una herramienta política. Efectivamente, ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni los otros países occidentales han tenido que rendir cuentas por los crímenes de guerra cometidos en Afganistán, en Irak y en Libia. Recordamos que el fiscal británico de la CPI, el señor Kerem Khan, de manera vergonzosa, interrumpió las investigaciones sobre los crímenes de guerra que cometieron los países occidentales en esos países. No tenemos duda alguna al respecto. La CPI hará lo mismo en el caso de Israel. Presidente. Por supuesto, estamos de acuerdo. Es importante la solución de dos estados. Según nuestro punto de vista, no hay otras alternativas. Estamos listos para trabajar en pro de ello, pero nuestro objetivo actual es poner coto a las hostilidades y salvar a los civiles de la aniquilación. Para terminar, deseo dirigirme a nuestros hermanos y hermanas en su lengua materna. Queridos amigos árabes, Rusia lanza un llamado para poner fin al ciclo de violencia que empezó cuando la escalada entre Israel y los palestinos que observamos desde el 7 de octubre estalló. Nos sumamos a los llamados para que se aplique un alto al fuego permanente y se regrese al abordaje de las causas profundas de este conflicto para poder eludir una catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza. Denunciamos categóricamente cualquier acto que ocasione muertes entre los civiles, incluidos niños y mujeres. Tampoco aceptamos cualquier intento por desplazar a la fuerza a la población de Gaza hacia el sur. Una nueva Nakba para el pueblo palestino. Mi país apoya cualquier iniciativa constructiva del Consejo de Seguridad para normalizar la situación y abrir el espacio necesario para que empiece un proceso serio de negociación entre los israelíes y los palestinos. Hay que contextualizar esto. Vemos los intentos de uno de los miembros del Consejo por retrasar o incluso sabotear nuestros esfuerzos colectivos. De cara a estos planes que sospechamos que mencioné, Rusia sigue siendo un país solidario con las aspiraciones legítimas del pueblo palestino de establecer su Estado independiente según las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, y que conviva en paz y seguridad con su vecino Israel. En Rusia estamos preparándonos para multiplicar nuestros esfuerzos para lograr este objetivo que deseamos, según los términos de referencia conocidos y acordados. Esto incluye las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la Iniciativa de Paz Árabe de 2003. Esto lo hacemos en coordinación con nuestros asociados. En dicho contexto, Rusia apoya el proyecto de resolución presentado por los Emiratos Árabes Unidos y lanzamos un llamado a todos nuestros colegas del Consejo para que voten a favor del proyecto de resolución hoy. Gracias, presidente. Agradezco al representante de la Federación de Rusia por su declaración. Tiene la palabra el representante de China. Gracias, presidente. Presidente, doy las gracias al secretario general Guterres por su exposición crucial de hace algunos instantes. En su carta cursada al presidente del Consejo el 6 de diciembre se invocó el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas, que llamó la atención al Consejo la situación en Gaza, que podría agravar las amenazas existentes para la paz y seguridad internacionales. El secretario general nuevamente acaba de presentar una advertencia sobrecogedora y lanzado un llamado, lo que es prueba de la gravedad y urgencia de la actual situación. De nuevo, debe hacer gala de un sentido de responsabilidad de este Consejo. La situación que tenemos ante nosotros y la tarea que se nos exige es clara y definitiva. Hay que actuar inmediatamente, hay que lograr un alto al fuego, hay que proteger a los civiles y eludir una catástrofe humanitaria de una magnitud aún mayor. El proyecto de resolución presentado por los Emiratos Árabes Unidos en nombre de los Estados Árabes refleja
el llamado universal de la comunidad internacional y representa un paso en la dirección acertada para restablecer la paz. China apoya plenamente esta iniciativa y nos unimos a este proyecto de resolución en calidad de copatrocinador.